Rocío Uchofen, escritora peruana radicada en los Estados Unidos, estuvo de paso por Lima para presentar su más reciente libro de cuentos. Se trata de Solo para Insomnes, publicado por Maquinaciones Narrativa. Son 14 inquietantes relatos sobre los cuales conversé con Rocío hace poco y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a Vallejo Librería Café, quienes nos cedieron gentilmente, como ya es costumbre, un espacio para dicha conversación. Vallejo Librería Café la pueden encontrar en la avenida Camino Real en San Isidro y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales como Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar en Instagram como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas pueden buscarlas en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Rocío Uchofen aquí en Letra Capital. Hola Rocío, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y para permitirnos conversar sobre tu libro más reciente, que es Solo para Insomnes, que ha sido publicado por Maquinaciones Narrativa, este gran sello de nuestro amigo Pepe Donaire. Sí, gracias. ¿Cómo estás, Rocío? Muchas gracias por la invitación aquí en Lima y realmente muy honrada porque me des un pequeño espacio y podamos conversar, ¿no? De algo que a mí me interesa mucho, no solamente mi narrativa, sino en realidad la narrativa en general, ¿no? Escrita por mujeres, ¿no? Que aquí en el Perú. Ah, estupendo. Ya conversaremos sobre eso también. Por supuesto. Bueno, yo quisiera comenzar la charla preguntándote algo que para mí siempre es una curiosidad, casi una obsesión, sino es cómo se origina un libro, ¿no? Pues una novela o un conjunto de relatos. Cuando leí el libro, evidentemente notaba, digamos, un libro orgánico en el sentido de que hay ciertas atmósferas, más que nada, ¿no? Que unifican los relatos en el libro. Entonces quería preguntarte un poco cómo surge este conjunto, si tenías una idea previa y fuiste escribiendo los relatos en función a esa idea, o aparecieron los cuentos escritos y tú viste más bien que dialogaban de alguna manera entre sí y que podían formar un conjunto. Yo creo que más la segunda parte, porque algunos de los cuentos de Solo para Insomnes han sido escritos incluso antes que La realidad de sus escombros, que es de hace 2 años, ¿no? Lo que sucedía es que en La realidad y sus escombros había otra forma de ver, era como irrumpir, ¿no? Y empezar a romper la realidad. Y en Solo para Insomnes, el proyecto probablemente hace unos 5 años se llamaba, uno a veces escribe y dice esto se va a llamar así y a veces el título no va, ¿no? El título era Historias para amantes del insomnio. Bajo ese título yo empecé a moldear y ver qué cosa entraba allí, ¿no? Y lo que yo quería era algo que moviera y que remeciera al lector, ¿no? No necesariamente que no lo dejara dormir, pero que cuando ya estás durmiendo la historia regrese y te diga, oye, ¿no? Claro. Entonces, en base a eso, yo empecé a buscar y moldear los cuentos, porque hay un par de cuentos ahí que son, se podría decir entre comillas, antiguos, ¿no? Antiguos, quiero decir que los escribí probablemente cuando viví acá, en los 90, pero han pasado por un tamiz, ¿no? En realidad, muchos textos narrativos y líricos siempre pasan por cambios y tamices y por, cambia la estructura, cambia la perspectiva, cambia lo que uno piensa acerca de su escritura y el texto cambia, ¿no? Entonces, en un momento me di cuenta que ya estaba más o menos organizado y me acuerdo que Pepe me dijo, ese título como que no va, y estuvimos pensando y él me dio este título que en realidad también me gustó a mí porque es lo intertextual, ¿no? Estamos dialogando con uno de mis escritores favoritos, ¿no? Julio Ramón Ribeiro, Solo para fumadores, ¿no? Y Solo para Insomnes no necesariamente significa lo mismo, pero estamos tratando de jugar con la frase, ¿no? Y el hecho de irrumpir un sueño, ¿no? También la insomnia, ¿no? El no poder dormir, hacerlo como una especie de, yo no diría club, pero sí
una etiqueta, ¿no? Claro, incluso hay un cuento, si la memoria no me falla, en la que, hablando de los sueños, la protagonista desea fervientemente que sea un sueño, ¿no? Claro, ahí hay dos cuentos en realidad que están espalda con espalda, en el que estamos tratando los sueños, las imágenes, los espejos, ¿no? Que es algo muy relacionado a veces, ¿no? ¿Qué cosa es un sueño? Sino el reflejo de tu realidad, ¿no? Es una realidad que tú creas y en cierto sentido se vuelve un reflejo. Y bajo esa premisa estaba escribiendo esos dos cuentos. En realidad, uno de esos cuentos habla de un espejo en la casa. Yo tengo un espejo a la entrada de mi casa, es decir, la gente cuando abre la puerta, yo abro la puerta para que vengan, se asustan porque se ven a sí mismos, ¿no? Claro. Y entonces, un día estaba allí y me estaba poniendo el zapato y me vi y empezó a surgir el cuento, ¿no? Así que tuve que regresar a escribir lo que más o menos me salía y ya después lo he ido moldeando, ¿no? Pero me di cuenta que ese cuento iba con el otro, el cuento del sueño del padre, ¿no? O de recrear al padre en sueños, ¿no? Entonces, sí, lo que tú dices. Otra cosa que pensaba mientras escuchaba al inicio, mencionaba justamente el libro anterior, claro, y estas rupturas, digamos, ¿no? Con la realidad. Sí. Y pensaba que de alguna manera en este libro también se podría ver como que hay ciertas rupturas en el sentido de, digamos, que aparecen situaciones que rompen claro, una estabilidad, digamos, para no decir la realidad, una estabilidad, ¿no? Yo diría que la realidad ya está rota. O sea, es decir, claro, ya yo creo que la irrealidad y sus escombros ya te anuncia que, escuchen, voy a romper la realidad y desde ahí voy a escribir, ¿no? Ahora ustedes elijan si es que quieren leerlo desde la realidad o meterse, ¿no? Como en el hueco del conejo, ¿no? Delicia, sí. Y seguir allí. Entonces, ya en Solo para Insomnes estamos... Ya está roto, ya no tenemos por qué hablar, se rompió o no se rompió, estamos en un, no sé si llamarlo submundo, pero desde ahí transcurren las historias y se pueden leer desde diferentes formas. Es decir, para mí ha sido una sorpresa cuando se hizo la presentación, Violeta Barrientos, que fue una de las presentadoras, incluso dijo, esto se podía leer hasta al nivel de un psicoanálisis, ¿no? Y yo me quedé... no sé, me dejó pensando, ¿no? Y volví a releer mis propios cuentos y dije, ¿cómo ella ha podido ver algo que yo no he visto cuando lo he escrito, ¿no? Pero yo supongo que siendo un producto humano, ¿no? Siendo producto no solamente de mis experiencias, sino de lo que yo pienso acerca de mí como, no solamente como escritora, sino como mujer, tiene mucho, ¿no? A pesar de que estamos hablando de, bueno, cuento insólito, no sé cómo lo llaman hoy. Bueno, para mí es cuento fantástico, pero yo no creo que llegue a lo de no mimético, porque a fin de cuentas para mí lo fantástico también tiene relación con lo mimético, con la mimesis, ¿no? A fin de cuentas estamos reflejando algo. Claro, de hecho claro, y hay como que ciertos resquicios entre la realidad y digamos y lo fantástico, y lo que es justo, claro, ¿no? O lo extraño, o lo ¿no? extraño, claro. El primer cuento, si lo han leído, es decir, estás en un lugar común y corriente y de pronto, ¡boom! Claro, es el del bosque, ¿verdad? Claro, el del bosque, que se pierde en el bosque, ¿no? Bosque, sí. ¿Quién no se ha perdido en un bosque? O sea, ¿quién no se ha perdido en un bosque y ha claro, tenido sí, esa sensación? ¿no? Exactamente. Espero que no todos se pierdan en un bosque. Y claro, y ahí aparece lo, entre comillas, fantástico en el sentido de la cabaña, ¿no? Sin spoilear mucho. Claro. Ahí aparece el toque, digamos, dentro de la normalidad, entre comillas, yeah, ¿no? Claro, que en realidad en esos sitios es usual ver cabañas. El problema yo no creo que es la cabaña. Exactamente, por eso no quería decir mucho, sí, para no spoilear. Es quien claro, habita o habitaba la cabaña. Claro, ¿qué sucede? ¿No? ¿Qué sucede? ¿Con qué narrativa te quedas? ¿No? Claro, y el final de ese cuento, que tampoco voy a revelarlo, es estremecedor. Es justamente lo que tú comentabas al inicio, ¿no? Sí. Que te quedas, lees el cuento y pasan unos minutos o unas horas y de pronto dices... Y salta imágenes fuertes, ¿no?
Sí, que a mi punto de vista, ese es el tipo de cuentos que también a mí me gusta leer, ¿no? Y que busco, ¿no? Es decir, yo leo de todo, ¿no? Leo, no solamente narrativa, leo poesía, leo historia, leo de todo, me gusta aprender. Pero cuando se trata de historias, yo necesito que estimulen mi imaginación, ¿no? Entonces, yo también estoy reescribiendo una historia cuando la leo, ¿no? Y me gustaría tener varias formas de interpretarlo, Claro. o decir, ok, yo quiero que termine así. Claro, por eso muchos cuentos terminan en finales un poco abiertos, Sí, eh, pero claro, digamos, la trampa del final abierto es que te queda claro. resonando más, creo, a Sí, veces, ¿no? sí, que esa yo creo que es Porque te la hace idea, pensar, te te hace hace pensar, completar, digamos, claro, un poco. exacto, y yo creo que ahí va el trabajo del lector, ¿no? Porque un lector que abre un libro y ya todo está resuelto, ¿de qué te sirve, no? Tú necesitas leer, meterlo en ti, ¿no? Introducirte en el cuento o que se introduzca en ti y de pronto tú decir, ok, yo creo que esto puede suceder así, pero al día siguiente puede suceder de otra forma. Y en la noche piensas, oh, pero también pudo haber sucedido así, ¿no? O tal vez así termina. Y yo creo que la realidad es así además, ¿no? Cuando uno habla de la realidad, lo que estamos viviendo, uno lo tiene ya por sentado, o sea, la mesa es mesa, nosotros estamos sentados, pero yo creo que la realidad es más que eso, ¿no? Y cuando hablamos de realidad fantástico y realidad, no estamos haciendo una perfecta visión de todo lo que acarrea estar en la realidad, ¿no? Y sobre todo aquí en el Perú. En el Perú la realidad se vive de otra forma, ¿no? Y yo lo digo porque yo estoy tantos años en Estados Unidos, no es lo mismo. Y vivir como una peruana en Estados Unidos es a veces darse cuenta de esos baches que uno solamente ve y las otras personas no la ven, ¿no? Y que es interesante. Sí, y otra cosa que también noté mientras leía el libro que me fascinó es que, digamos, cada relato es un cúmulo de temas, digamos, de aristas, ¿no? Pienso, se me viene a la mente un cuento, por ejemplo, yo soy malo para recordar títulos, pero es un cuento, sin spoilear, que trata sobre, está el tema, por ejemplo, de la migración, está el tema de la vocación artística por la música, está el tema de los conflictos familiares. Hay muchas aristas. Claro. Bueno, música, yo soy, bueno, no voy a decir soy música, porque eso es decir bastante, yo respeto mucho a los músicos, tengo muchos amigos que son músicos, ¿no? Yo toco violín, pero no soy eximia para nada, toco flauta, y yo creo que soy mucho mejor en flauta. Son mis formas de evadir, cuando no puedo escribir o cuando no me siento bien, agarro un instrumento musical, que en mi casa hay muchos, y saco por ahí lo que necesito sacar, ¿no? Si no puedo hacerlo por una lectura o por la escritura. Entonces, el hecho de crear música, el hecho de hacer música, siempre es algo presente en mí, porque es parte de mi vida, ¿no? Como digo, no soy buena, no les puedo dar un concierto así, pero algo puedo hacer. Y otras cosas también, ¿no? Yo creo que el hecho de escribir a uno lo lleva un escritor es un curioso, es alguien que está constantemente buscando y atrayendo hacia uno mismo conocimiento, ¿no? Y ese conocimiento entra en un raciocinio que de repente no es realmente, como se dice, no es raciocinio, sino tal vez es simplemente alimentarse de eso y sacar un nuevo producto, ¿no? Entonces, mis cuentos son así, ¿no? Otra de mis gustos es la historia, ¿no? Sobre todo la historia antigua del Perú, ¿no? Hay un cuento, no sé si te has dado cuenta, pero hay un cuento, creo que hay un par de cuentos mochicas, ¿no? Entonces, es algo que yendo a museos o simplemente pensando en lo que conozco, de pronto sale algo de historia. Sí. Una reescritura de la historia, en realidad, no soy historiadora.
Sí, Yo estudié literatura. claro. Bueno, yo nuevamente he disfrutado mucho el libro. Hay cuentos que, claro, que me han sacudido, hay otros cuentos que me han más bien conmovido, ¿no? En este último grupo Yeah. está este cuento de las hermanas que se van de viaje, ¿no? Claro. Se instalan en un hotel y el sonido de las carretas Sí, es muy conmovedor, claro. no menos desde mi lectura, ¿no? Sí, en realidad era un cuento. Yo estuve en un viaje, ¿no? A veces los viajes yo pienso que te cambian, ¿no? Entonces, ese cuento es resultado de un viaje que yo hice con mi prima, que es casi como mi hermana, ¿no? Yo no tengo hermana, así que ella es mi hermana, se puede decir. Entonces, ese viaje me cambió mucho, fue un hito, ¿no? Se puede decir. Y ese cuento salió de allí, y en realidad yo creo que son proyecciones, ¿no? En ese cuento hay dos hermanas, pero lo que sucede no es necesariamente lo que nosotras hemos vivido, simplemente se desdobla, ¿no? Uh-huh. Y algunos elementos entran allí, pero ahí sucede algo en ese cuento, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Sí, ahí hay algo que, no sé, lean el libro, ¿no? Sí, no se puede decir porque digamos que esa es una de las, sí. de las claves del cuento. Bueno, para salir un poco del libro y de repente comentar algo que tú dijiste al inicio, ¿no? El tema de la escritura, de la escritura o de las escritoras mujeres que han aparecido, no recientemente, pero digamos que sí, ya desde hace un buen tiempo y que están haciendo un trabajo muy, muy, muy interesante, ¿no? Claro. Bueno, escritoras mujeres siempre ha habido. Mujeres que escriben, ¿no? Que escriben, claro. Escriben. Está mal dicho, pero escritoras mujeres. Pero en fin. Sí. Siempre ha habido... yo a veces he estado conversando con muchas escritoras desde que he llegado acá y he estado con esta idea, incluso estaba escribiendo un paper acerca de eso, nada del otro mundo, en realidad simplemente tratar de recobrar, ¿no? Algo que parece que está disperso, ¿no? Sobre todo mi generación, que es la generación del 90, yo empecé a escribir cuento en 1900, bueno, yo escribía antes, pero no era nada de valor porque no tenía probablemente las herramientas necesarias para terminar un cuento, ¿no? Pero ya en los 90, bueno, estaba el Magda Portal, que fue para mí una plataforma muy buena para muchas narradoras de mi generación, ¿no? Y yo fui finalista en el Magda Portal con un cuento que se llama Vuelvo. Y el recibir reconocimiento, se puede decir, me dio a entender que realmente estaba en cierto camino, ¿no? Que no eran banalidades, que no era algo que simplemente lo iba a hacer por cuando tuviera tiempo extra, sino que realmente lo que yo pensaba es que eso iba a ser parte de mi vida. Ahora ha sido un proceso muy largo, ¿no? Esto de darte cuenta que lo que tú quieres es escribir. Pero regresando, como te digo, a los 90, era un buen grupo de escritoras. Había incluso, y muchas acá deben acordarse, estaba un grupo de mujeres que se llamaba Anillo de Moebius, ¿no? Entonces, claro, siempre ha habido, lo que no ha habido es visibilización. Esperemos que haya poco a poco. Y estoy hablando solamente de los 90, es decir, en los 80, en los 70, también ha habido muy buenas escritoras, ¿no? Últimamente estaba leyendo la antología de Rocío Silva Santisteban, de todos los cuentos, ¿no? Buenísima, ¿no? Y hace poco presenté el libro de María Ángela Ugarelli, ¿no? Ella es una escritora joven, narradora joven, buenísima, muy buena, ¿no? Es decir, el legado de las mujeres que escriben va a ser amplio y está ahí, ¿no? Lo que se necesita es un poco de visibilización, que yo creo que es necesaria, ¿no? Y hacernos caso, pues, ¿no? Yo sé que este librero, por ejemplo, está plagado de hombres que escriben muy bien, ¿no? Acá hay amigos míos, gente que yo leo y todo, pero también hay mujeres acá que escriben. Y yo creo que nosotras también tenemos probablemente el mismo nivel que ellos, ¿no? Y también tenemos tenemos el derecho de estar en la pantallita, ¿no? Y, por ejemplo, yo te agradezco a ti que me hayas dado esta oportunidad, ¿no? Que me contactaras y me dijeras, te quiero entrevistar. Y yo dije, wow,
Gracias, ¿no? Sí, bueno, sí, de hecho mencioné a María Ángela, también ha estado aquí, también hemos Claro. conversado con ella en fin, con otras escritoras. Claro, Eh, escritoras con proyectos además, ¿no? claro, Cosa que no sucedía antes. Yo me acuerdo, bueno, yo era bien joven en los 90, yo no tenía un proyecto. En realidad yo pensaba que, no, ni siquiera pensaba probablemente, yo solamente sentía que quería escribir. Ahora es un proyecto, ¿no? Y yo creo que eso también diferencia un poco, ¿no? Cómo uno toma su escritura. Y no sé si eso tiene que ver con la madurez o si tiene que ver con la formación. Y yo realmente estoy muy feliz por leer escritoras jóvenes, ¿no? Que tienen un proyecto, porque eso augura muy buenos momentos en la literatura peruana. ujú. Pero ahora que hablas de visibilización, que por supuesto es necesaria, eh, justa además, Claro. pero ¿no crees que justamente ahora que se habla mucho de las escritoras es porque hay más visibilidad que antes? O sea, Sí. por ejemplo, ¿no? Tú mencionabas a los 80 y yo rápidamente estaba recordando esa época, o los 90, perdón, eh, y que más bien había una más visibilidad de poetas, Sí. ¿no? Narradoras, bueno, Pilar Dugui, Rocío, que sacó un libro con Y ellas Santo son Oficio, 80, ¿ah? Me Perturbas, creo que se Claro, me llamaba. perturbas era del 90. Eh, entonces eran muy contadas, lo que había era Claro. más visibilidad de poetas. Ahora creo que vemos más narradoras. Claro, bueno, yo te puedo mencionar nombres de los 90. Estaba Viviana Melet, La Mujer Alada, ¿no? Es el libro que publicó Peisa, ¿no? Sí, también publicado otro con el Santo Oficio, si no me equivoco. Creo que sí. ¿Y quiénes más estaban por allí? Estaba Carla Sagasti también, que publicó Claro. La vida íntima de Marilyn, o La vida íntima de alguien Monroe. Sí. Patricia de Sousa. Patricia de Sousa. Es decir, sí había nombres, lo que no había es visibilización. Y una cosa que a mí me perturba es que haciendo un recuento, ¿no? Yo he estado haciendo un pequeño recuento y bueno, analicé cuentos de varias de mis amigas, gente con la que he estudiado, que bueno, da la casualidad que son escritoras, ¿no? Julia de Traseñí, es muy buena, lastimosamente ya fallecida. Con un primer cuento muy bueno. Un primer libro de cuentos. Claro. Está también Natalie Villena, está Geneva Fernández, ¿no? Geneva Fernández, quien conozco, pues, desde que teníamos, supongo que 17, 18 años, ¿no? Y Rosana Díaz Costa, bueno, varias escritoras, Viviana Melet. Una cosa que noté y que yo he estado preguntando a varias narradoras, escritoras en general, ¿dónde están las escritoras en esa época que no eran de Lima? ¿Dónde están? Porque todas somos de Lima. Y allá hay algo de visibilización, ¿no? Y se lo he preguntado a varias personas que están metidas en la literatura, ¿no? Que de repente me pueden dar una luz. Que una escritora me dijo, pues, acuérdate de esas épocas. Eran épocas bueno, de terrorismo, de incertidumbres, y si en Lima era difícil escribir, ¿cómo Claro. sería en provincias, no? Pero yo digo, ahí tenemos una pata coja, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tiene que haber. Claro. Yo no puedo creer, para mí eso no se me hace congruente, que solamente en Lima las mujeres escribieran. No. No. Entonces, a eso yo voy con lo de visibilización. Nosotros te podemos hacer un catálogo de las narradoras de los 90. En realidad, durante la pandemia nos reunimos, no estaban las hermanas del Águila, que también son muy buenas escritoras. Claro, Irma y Alicia. Bueno, está Erika Almenar, hay un buen grupo. Está Margarita Saona, ¿no? Está Rocío Quispe. Claro. Pero Erika, ella publica poesía en los 90. Sí. Claro. Pero bueno, también tenía su narrativa. Claro, ¿no? pero ahí Tiene está 2 el cuentos tema, en ¿no? esa antología. Claro. ¿Quiénes publicaban ese? Yo no publiqué cuentos, o sea, yo he publicado a nivel de plaquetas o revistas. Yo creo que tuve un segundo puesto y creo que el primer puesto en los Juegos Florales fue Mario Michelena ese año.
Estoy hablando del 95 probablemente, yo fui el segundo puesto. Entonces me publicaron ese cuento. Pero nadie me dijo, oye, Rocío, publicamos un libro de cuentos, y yo tenía un libro de cuentos, ¿no? Claro. Lastimosamente no se dio. No, yo he publicado mi primer libro, que fue poesía en realidad, en el 2004, pero yo ya escribía cuentos desde hace mucho antes, ¿no? Publiqué con Flora Tristán, en una que otra revista, ¿no? En alguna publicación de las incipientes publicaciones electrónicas que habían en esa época. Pero de ahí nada más, y estoy segura que es lo mismo para todas las demás, a quienes yo conocía y sabía que escribían, ¿no? Ese es el problema también de visibilización, ¿no? Que no teníamos en esa época los mismos medios que tenían los hombres, ¿no? Claro. Y que no es, o sea, con eso yo no estoy diciendo que los hombres no tengan el mismo nivel, o sea, amigos míos y gente que no son amigos míos, pero que los leo son buenísimos, ¿no? Pero yo creo que todos somos parte de ese universo que es la literatura peruana, ¿no? Y ahora, pues, como te decía yo, durante la pandemia nos reunimos las escritoras de los 90 que tenemos lazos, ¿no? de amistad, y creamos una antología que está en busca de editor desde hace como 3 años. Bueno, aquí hacemos Sí, pues, bueno, estamos en conversaciones ahí, ¿no? Espero que pronto salga, porque yo creo que es parte de la literatura contar con la información de quiénes han escrito en cada década, qué es lo que hay, cuáles son los temas, y así también se va a entender lo que sucede ahora. Ahora ya no existe esa falta de visibilización que tú mismo lo dices, ahora ya no. Pero, ¿por qué vamos a borrar lo de antes, ¿no? Yo creo que como historiadores también, ¿no? O sea, ¿cómo entiendes tu pasado, tu presente sin el pasado, ¿no? Claro, debería haber, digamos, también rescatar ¿no? El continuo. Por ahí libros que se publicaron en esa época y que quedaron un poco rezagados o no vistos, ¿no? Y no solamente a nivel libro, sino a nivel de revista, ¿no? Por ejemplo, yo publiqué en Dédalo. ¿Alguien sabe qué es Dédalo? Dédalo era la revista de literatura de los estudiantes de la Universidad Católica, ¿no? Y eso tiene que estar, supongo, en la hemeroteca, ¿no? de la Católica. Y también en antologías, en pequeñas antologías. Es decir, y estoy hablando de mí nada más, pero estoy segura que es el mismo recorrido de otras narradoras, ¿no? La publicación esporádica, no una publicación tipo libro, ¿no? Y mi primer libro de cuentos, por ejemplo, que es Odalia y otros sin esquina, fue publicado gracias a The Latino Press, y esto fue en realidad gracias a Isaac Goldenberg, gran amigo, gran escritor. En esa época él era el director del Centro de Escritores Latinoamericanos allá en Nueva York, ¿no? Y fue gracias a él, gracias a su apoyo, que yo pude publicar mi primer libro de cuentos. Y mi primer libro de poemas lo publiqué en una editorial española. Gracias también a ese editor, la editorial que se llamaba La Casa del Poeta ya no existe, ¿no? Entonces, bueno, pero fue como que un empuje, ¿no? Y lastimosamente no vino del Perú, ¿no? Vino de afuera. Sí, pues. Sí. Pero bueno, por suerte eso está cambiando, pero como tú dices, hay que recuperar sí. parte de la historia literaria peruana. Sí, sí. Yo creo que no nos hace ningún daño. No, al contrario, nos enriquece, por supuesto que sí. Y también mapear no solamente Lima, ¿no? Sino Claro, y yo creo que eso es importante, muy importante, que eso ya se hace en poesía. Sí, ¿no? yo he descubierto autoras de otros departamentos, de otras regiones, muy buenas. Sí, no, hace poco estaba leyendo Cantu, y creo que es Cantu y Poesía. Compré una revista así grandota y claro, me llamó mucho la atención, ¿no? Y hay otras, ¿no? Yo he leído, hay una chica, Karina Medina, que me dio una antología de poesía también, donde ella se encargó de publicar a poetas fuera de Lima, ¿no? Que yo creo que eso es necesario, ¿no? Ahora, eso también es necesario en narrativa. Es imprescindible, yo creo. Sí, bueno, en realidad nos daría para hablar un montón sobre ese tema. Siempre me ha llamado mucho la atención esto de la poca visibilidad de las narradoras, ¿no?
Pero bueno, ya habrá otro momento. Claro. Muchas gracias, Rocío. Ha sido un placer conversar contigo. Gracias a ti. Y este último libro, como el anterior, creo que también que publicó por Maquinaciones, sí. lo pueden encontrar en librerías y también en sí. Busca Libre. También ahí lo pueden buscar. Muchas gracias, Rocío. Gracias. Nuevamente. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes.